tenía que decirlo. Estamos en la parashá Tetzaveh, como figura ahí arriba, la parashá que inicia en el libro de Éxodo, en su capítulo número 27, en su versículo 20, y abarcaba hasta el capítulo 30, verso 10. Tetzaveh. Tetzaveh, que quiere decir ordenarás. Y habíamos hablado el año pasado que, sobre todo para que usted tenga en cuenta esto, cuando nosotros ordenamos algo, hasta inclusive en el idioma español debemos entender que cuando ordenamos algo no es solamente una palabra que tiene un emisor y un receptor y un orden vertical. Como yo les puse un ejemplo, le dije, si usted manda a su hijo al supermercado, a la granja de la esquina, y su hijo, como tal vez como yo, es que tiene corta memoria y le da un papelito y le dice, tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto. Entonces va su hijo y va a las góndolas y agarra, lo pone en el changuito, va, compra, listo. Usted le ordenó a su hijo que vaya al súper y su hijo compró, pero cuando le ordenó a su hijo no es que no lo dejó a la deriva, es que le mostró qué es lo que tenía que comprar, cuánto tenía que comprar. De la misma manera es en hebreo también la palabra tetzaveh, ordenar, no es solamente yo te mando y usted haga, es que no, primero Adonai nos muestra cómo se hace. Primero Él nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha dotado de capacidad para que nosotros luego hagamos eso. Lo vamos a ver a través de los llamamientos de los siervos del Señor, que Él mismo los dotó de sabiduría, por ejemplo, dice de pensamiento, de ánimo, de poder, para poder interpretar la obra que había que hacerse dentro del Mishkan. Es que la menorá no lo iban a hacer conforme a su imaginación, sino a la capacidad que Dios había puesto en ellos, y eso significa que los ordenó. Ordenar es como capacitarte, ¿ok? No lo tome usted literal porque es que no va a cuadrar en este caso. Por eso es que nuestro Señor Yeshua HaMashiach nos ha mostrado a nosotros el camino a seguir. ¿Qué significa que nos mostró el camino a seguir? Es que Él primero pasó por ahí, dejó huellas, nos mostró cómo se hacía, y si Él pudo, es que nosotros, Él pudo amar a sus enemigos, Él pudo decir, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Me están haciendo la vida imposible, me están martirizando con latigazos, escupitajos, burlas, detracciones, insultos, todo lo que podamos imaginarnos, y así todo Él dijo, Padre, perdónalos. ¿Él pudo? Si Él pudo, nosotros también. Yo no me puedo olvidar de lo que me hizo. Bueno, conviene que se olvide, porque conviene que lo dijera más rápido, porque si Él pudo es que nosotros también. Estamos capacitados para eso. Seguimos sus pisadas. ¿Okay? Eso es la palabra ordenarás. Y estamos en el Shabbat Sahor, que es el Shabbat inmediatamente anterior a la conmemoración de Purim. O sea, hoy, el lunes al atardecer tenemos Purim, y este Shabbat Sahor es el recuerdo de quién. ¿Recuerda a quién? A Amalek. ¿Se acuerdan quién era Amalek? ¿Quién era Amalek? Apenas salió de Egipto, el pueblo se encontró con un enemigo que los atacó. Ese enemigo que los atacó se llamaba el pueblo amalequita, o los hijos de Amalek, y desbarataron la guardia, dice, o la retaguardia, algo así dice en español. La retaguardia, la cola del pueblo de Israel, los que venían atrás, los más débiles. Por eso es que el Evangelio nos dice, soporten a los débiles, sopórtenlos. Compartan con ellos, hagan fuerza con ellos, tiren del mismo carro, acompáñenlo una milla. Y si es necesario, dos también. No, eso no solamente para los enemigos, para los adentro del pueblo. Hay que soportarnos, no es insoportable, lo voy a soportar. No, no solo eso. Soportarnos es muchas veces esto.
Bueno, vamos a pecharla juntos, que no arrancás. No arranca el hermano, estoy pasando esta dificultad. Bueno, vamos a empujar del carro, te voy a ayudar para que la carga sea más liviana. De eso se trata, ¿ok? Orar los unos por los otros y demás. Recordándonos lo que nos hizo Amalek también. Que siempre a los más débiles, a los que vienen atrás, es que ahí va a atacar. ¿Por qué a los más débiles? Me gustó eso. Eso estuvo bien, ¿eh? No sé por qué lo dijo, pero ¿por qué lo dijo hermano Uli? Hermano Uli dijo porque dudaron. ¿Te acordás vos? Muy bien, es que el famoso, no me gusta decir espíritu, ¿cómo le podemos decir? Para que nuestra mente genere otros sinónimos. Ahí estamos bien. Un sinónimo de espíritu. La influencia que Amalek ejerce es poner duda en los creyentes. Porque cuando Amalek vino contra el pueblo de Israel recién salía de Egipto. ¿Y cómo había salido de Egipto? La escritura dice, con... ¿Cómo? Allá pegaron dos. ¿Cómo salieron? Con mano fuerte y con brazo extendido. Es que Dios, ¿qué hizo? Sacó a su pueblo. Ustedes salen ya de acá. Y mostró sus señales, y mostró su poder, y mostró que Él es un varón de guerra, mostró sus maravillas, mostró sus toques, mostró que Él abrió el mar rojo, mostró cómo Él estaba escudando a su pueblo por delante y por detrás, y estos sinvergüenzas vinieron igual. ¿Cómo vino igual Amalek? ¿Cómo va a venir contra semejante poderío que todo el mundo estaba viendo? Vinieron igual contra eso. ¿Y cómo vinieron? Sembrando la semilla de la cizaña y causando duda y causando distorsión en la palabra y causando también que la gente comience a hacerse ciertas preguntas como en un momento determinado, Koraj más adelante va a decir, ¿quién dijo Moisés que vos sos el líder? ¿De dónde traía esa pregunta Koraj? La venía arrastrando, de Amalek. ¿No es cierto? De hecho, en la novela de Moisés se cruza con los moabitas, ¿verdad? En la novela de Moisés hace ahí. Bueno, no nos vamos a meter en la novela, pero ya que está me acordé. Es que seguramente Coraje fue contaminado por la influencia de Amalek en cuanto a comenzar a poner duda. Eso hace la serpiente. Serpiente genera duda en la persona. Entonces vamos a hablar un poquito de esto con respecto, nada más y nada menos que conectando el recuerda, Shabbat del recuerdo, con la festividad de la conmemoración de Purim. ¿Por qué en la conmemoración de Purim hacemos recuerdo de Amalek? Por Amán, el agageo, dice allí, y el agageo es el que sale aquí en Primera de Samuel capítulo 15, cuando el rey Saúl tenía que ir a matar a todos los amalequitas. Esa fue la orden de Dios en boca del profeta Samuel y le dijo, va, usted le hace guerra y todo lo que tiene lo mata. Mata a los animales, las mujeres, los hombres, los ancianos, los niños, mata a todo. ¿Sí o no? Y resulta que Saúl se guardó, bueno, algunas cositas. Y el Eterno automáticamente lo manda al tacho de basura, lo desecha por la desobediencia de Saúl, por no haber borrado el recuerdo de Amalek de sobre la tierra. A partir de ahí, ese rey que quedó con vida, ese rey se llamaba Agag. ¿Ok? Cuando avanza el tiempo, este rey que quedó vivo tenía un hijo, ese hijo engendró un nieto y el nieto se llamó Amán, que es el que viene a hacerle la guerra a los judíos que vivían en Persia y a declarar el exterminio de todos ellos.
¿Saben qué horrible? Siempre me pongo en esa situación porque para meternos en la historia es que nos tenemos que meter en la película. Qué horrible saber que tenían más o menos unos, ahora no recuerdo específicamente, pero tenían como unos 11 meses de vida. Es decir, la condena que ellos recibieron de acá a 11 meses se iba a ejecutar. ¿Cómo viviríamos nosotros con una condena a muerte durante 11 meses? ¿Cómo jugaría nuestra mente? Sabe que de aquí a 11 meses se muere. Y no es que se iba a morir de una causa natural, es que lo iban a matar. Eso habrá sido, wow, pesado, ¿eh? Pesado vivir con una... No me imagino cuando tenemos un familiar o una persona que conocemos y él va al médico y le dice, te doy 6 meses de vida, de ahí no pasás. Es que esos 6 meses, ¿cómo lo va a vivir esa persona? Es un momento horrible. Y ese momento horrible le ha pasado también a nuestro pueblo, en la época de Purim. Han convivido con la sentencia de muerte sobre sus frentes durante ese periodo. Entonces vamos a hablar un poquito de Amán. Amán, este hombre, miren que hice un breve resumen de Purim, pero en realidad solamente hablando de uno de los principales protagonistas que es Amán, el enemigo del pueblo. Y antes de leer algún texto, Amán, Amán es como un lobo en búsqueda de una oveja. Amán es un lobo rapaz que andaba queriendo no solamente generar un pánico en el pueblo, generar un daño en el pueblo, sino que andaba en búsqueda de las ovejas que estaban... ¿Dónde anda el lobo? ¿Buscando qué tipo de ovejas? ¿Las que están en el redil o las que... De la misma manera es que este Amán, que es amalequita, obviamente, está siguiendo, imitando las conductas de sus antepasados, que vinieron a desbaratar la retaguardia o los que venían rezagados del pueblo de Israel. Amán estaba por hacer lo mismo, pero fue un nivel más allá. Ya no solamente fue un lobo en búsqueda de ovejas que estaban alejadas del redil, sino que este ya quería penetrar hasta el redil mismo y poder comer todas las ovejitas. Estoy haciendo un relato tipo también para los niños. Lo veo a los niños con los ojos así también, entonces está bueno. Además de lo literal, debemos ver a Amán como en el mundo espiritual le llamaríamos como un gobernador de las tinieblas. Amán no era un don nadie, Amán no era una categoría baja dentro de lo que él profesaba. ¿Qué era Amán después del rey? La escritura dice que él había sido, como así fue José en Egipto, fue vicefaraón. Amán era como el vicefaraón de este tiempo, pero en el mundo persa o en el imperio persa. Era el vicepresidente. No se dice vicepresidente porque es rey. ¿Cómo se dice? Virrey. El virrey. El virrey era del imperio persa, entonces tenía jerarquía. Y nosotros en el mundo espiritual debemos entender que una cosa es un demonio y otra cosa es un gobernador de las tinieblas. Amán era un gobernador de las tinieblas. Amán no era poca cosa, por eso es que Amán quería ir un nivel más. Un lobo suelto es que puede querer capturar alguna ovejita y es un demonio o un espíritu inmundo que puede estar dando vuelta y va a tomar a esa ovejita. Otra cosa es un gobernador de las tinieblas y ahí es donde yo me quiero meter hoy para que este pueblo, dijo el apóstol Pablo, que no ignora las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Muy bien, unos cuantos, amén, eso me gustó, somos un montón para luchar esta guerra que se nos aproxima. Amán, como gobernador de las tinieblas, es que se va a aprovechar. ¿Se acuerdan? Hay una palabra clave que vimos en el libro de Esther. Vaya para el libro de Esther. Es una palabra de las claves que hemos visto en años anteriores, acerca de la condición en la que el pueblo estaba. ¿Qué era lo que había visto Amán? Libro de, de Megilat Esther, rollo de Esther. Muy bien. Buena memoria, ¿eh?
capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3 de Esther, en su versículo número 8. Esther está justamente antes de Job. Job, que tiene 42 capítulos, es fácil encontrarlo. Antes de Job está Esther. Capítulo 3 dije, muy bien, en su versículo número 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, lo leo literal, ¿ok? Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Ok? Entonces este pueblo esparcido y distribuido es un pueblo en realidad dispersado y separado entre sí, que nos indica a nosotros una condición espiritual, más que una condición natural o geográfica, es una condición espiritual, es un pueblo que está disperso y separado del resto del pueblo. ¿Por qué Amán vio eso? ¿Por qué Amán vio que este pueblo estaba separado del resto del pueblo? Hacían rancho aparte, eso está bien. Pero ¿saben cuál era el problema? Es que hacían rancho aparte del pueblo de Israel que ya había regresado de la cautividad de Babilonia. Siempre la pregunta que nos debe surgir es ¿por qué había todavía tantos judíos fuera de su pueblo, fuera de su patria, fuera de sus costumbres, fuera de sus leyes, fuera de sus límites, cuando ya tenían la libertad de poder regresarse a su pueblo y todavía estaban ahí? ¿Qué es lo que hacían ahí? ¿Por qué todavía estaban en Susa, en la capital del imperio persa? ¿Por qué estaban ahí si ya podrían haber regresado luego de que ellos fueron sacados por Nabucodonosor, 70 años llevado al cautiverio? Los 70 años se cumplen, el pueblo ya tiene la venia, comienza el regreso con Esdras, con Zorobabel, con Nehemías, regresan, comienzan a restaurar. Ageo, como lo vimos la semana pasada, dice, hey, ¿cómo puede ser que primero nos reconstruimos nosotros y no la casa de nuestro Dios? Viene el reto de parte del cielo para el pueblo se pone a construir nuevamente y a restaurar el tabernáculo, y estos estaban todavía allá. ¿Qué hacían ahí? Estaban bastante bien. Se la pasaba bien en Susa, en la capital del imperio persa. Entonces, claro, Amán vio y dijo, en la condición espiritual que un gobernador de las tinieblas ve, dice, este pueblo está separado del resto del pueblo. No solamente tenemos que verlo separado de los persas, separado de su propio pueblo, los que hacen rancho aparte estando dentro del pueblo, los que se quieren salvar solos, los que como las pasan bien no le importa lo que le pasa al otro, los que como están bien económicamente, el pobre que haga lo que pueda. ¿Sabe de quién se habla de la misma manera? ¿Recuerdan de quién se habla de la misma manera cuando vamos a leer otra Megilá? Que la Megilá de Ruth. Cuando leemos la Megilá de Ruth, ¿por qué el esposo de Naomi o de Noemí es que se van ellos a vivir a otro lugar? Porque había hambruna de este lado, pero ellos eran una familia rica, de la cual se dice que eran tan ricos que todos los días venían a golpearle a la puerta para que ellos sustenten al pueblo, y ellos en un momento dijeron, no, espere, sálvese quien pueda, mi amigo, nosotros nos vamos. Y se llevaron sus bienes y se trasladaron a otro lugar. Es que por eso, al poquito tiempo, ellos dijeron, vamos y volvemos, y resulta que no volvían nunca, y se muere el hombre, el padre de familia, se mueren sus hijos,
que era un pueblo separado, separado de vernos como hermanos, separado de vernos como cuerpo, separado de vernos como familia. Cada miembro es que quería tener autonomía. Y eso no es así. Y cuando el pueblo del Eterno es que quiere tener autonomía, pero cada miembro del cuerpo del Eterno quiere tener autonomía, es que ahí Amán ve la oportunidad y dice, esta es la nuestra. Como están dispersos todos estos que están por acá, es que vamos a exterminarlos. Ya no era una ovejita dispersa, era un conglomerado de ovejitas que estaban dispersas. Y a ese conglomerado de ovejitas que estaban dispersas, que Amán dice, a estos los comemos como pan, como hubiera dicho en otro tiempo Josué y Caleb. Ese es un problema muy grave que tenemos, mis hermanos, que siempre desde aquí, desde este humilde lugar, estamos hablando acerca, cuando la gente habla acerca de la restauración de todas las cosas, es que solamente está en su cabeza el de dejar de decir Jesús para decir Yeshua. Nosotros estamos restaurando el nombre. Es que salir del domingo para guardar el Shabbat, ahora estamos guardando el día correcto. Es que eso es parte de lo que debemos hacer. Eso no es ningún mérito. El mérito es volver a vernos como familia. El mérito es volver a vernos como de un solo corazón. El mérito es volver a vernos como lo que somos. El cuerpo de Mashiach unificado a través, por y gracias a Él. De esa manera es que no nos vemos. No nos vemos cada uno cumpliendo una función en el cuerpo, es que todos tenemos que ser así, como hablábamos un poquito antes. Cada uno cumple una función importante dentro del cuerpo. Nadie se puede jactar del otro. No todos podemos hacer todo. El otro día hablaba y le decía, ¿por qué el apóstol Pablo cuando iba a una ciudad y establecía una congregación no se quedaba él y dejaba a otro? ¿Por qué? No era el ministerio al cual he sido llamado. Él dijo, mi ministerio es ser apóstol a los gentiles. Y el apostolado implicaba ir de un lugar para el otro, como lo que hoy se conoce un misionero. Eso es ser un apóstol, un misionero. Iba, establecía una congregación, levantaba un anciano, levantaba un líder, levantaba un obispo, como también figura literal ahí, y vamos que hay que seguir a otro lugar, que el evangelio se vaya extendiendo. Uno no puede hacer todo, somos un cuerpo, y todos nos merecemos honra, cada uno en su lugar. Entonces Amán se va a aprovechar de esta situación, dice, mira estos. Mira estos. Este Amán, gobernador de las tinieblas no comen vidrio, mis hermanos, las tinieblas son reales, los gobernadores, las potestades son reales, los demonios son reales, los espíritus inmundos son reales. Los shedim, no se puede decir en hebreo que decir, pero tienen miedo a los demonios. Como decía el Robé Sergio, dice que tienen un dicho, es no te metas con ellos o no se van a meter con nosotros. Seguí creyendo que no se van a meter con vos. Mire Amán cómo estaba pergeñando todo desde las tinieblas, desde la oscuridad. Cómo eliminar a este pueblo que tiene Dios, este pueblo que tiene pacto, este pueblo que tiene promesas para vida eterna. Y él los quería exterminar. Saben que no hay nada más digno para mí, que un día lo aprendí desde hace muchos años y lo vi desde la misma óptica. No hay nada más digno de pelear una batalla que parece que está perdida, porque para las tinieblas la batalla está perdida. Y siguen dando lucha igual. A veces nosotros nos cansamos muy rápido, miren. ¿Queda mal si yo le digo las tinieblas son dignas de imitar? Queda horrible, ¿verdad? Queda horrible. Si yo leo la frase así y la sacamos como de contexto de la prédica, es que queda horrible. Pero mire, ellos sabiendo que están vencidos y que les queda poco tiempo, que siguen luchando, que siguen perseverando, es que siguen queriendo hacer daño en algún área de nuestras vidas para alejarnos de lo que es nuestra esperanza.
Eso es impresionante. Son perseverantes. A las potestades no les alcanza solamente con hacernos daño. ¿Quería solamente hacer daño? Quería, por ejemplo, Faraón en un momento dijo, vamos a cobrarle más impuestos a los israelitas. Eso es hacer daño. ¿Amán quería solo hacer daño? No, no. Amán quería que Juan 10:10 sea real en la vida de los creyentes. ¿Qué dice Juan 10:10? A fondo, pisar el acelerador a fondo, para matar, hurtar y destruir. Las tinieblas es que no nos quieren ver solo dañadas, quieren ver destruidos. Ellos se saborean cuando nosotros tenemos problemas y gozan y disfrutan de que a nosotros nos vaya mal hasta vernos destruidos. No les alcanza con eso. Amán era uno de esos, un encargado en esa región de ser un gobernador de las tinieblas metido ahí. Van a intentar matarnos, destruirnos por completo, sin piedad alguna en contra de nuestras vidas. Por eso el gran David, ¿qué dijo el gran David? Primer libro de Samuel, su capítulo 20, segundo libro de Samuel 24:14. Segundo libro de Samuel 24:14. ¿Llegamos? Recuerden, mis hermanos, las tinieblas no solamente quieren hacernos daño, las tinieblas nos quieren ver destruidos. ¿Qué querían las tinieblas con David después de tener, no voy a decir potestad sobre David porque nunca la tuvieron, pero sí tener, como Satanás bien hace, como acusador de los hermanos, como dice la escritura, es que venía a acusar a David? Este me lo tenés que dejar, ¿eh? Y David dijo estas palabras: caiga ahora yo en manos de Adonai, porque abundantes son sus misericordias, y en mano de hombre no caiga. Seguramente suena un poquito distinto a sus versiones, ¿no? Pero por ahí andamos. ¿Cómo dicen las suyas? A ver. Entonces David dijo a Gad, en gran Tristeza. angustia Sí. estoy. Caigamos ahora en manos del Eterno, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Amén. Preferible caer en las manos del Dios vivo. Aunque la escritura diga, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero es preferible aún caer en manos del Dios vivo a caer en las manos de nuestros enemigos. El enemigo no tendrá piedad contra nosotros. Él nos va a querer ver destruidos. Él disfruta cuando nosotros la pasamos mal. En cambio, nuestro Dios, que es piadoso, es que es lleno de amor entrañable, es que cuando Él vio las ovejas dispersas de la casa de Israel, ¿qué le pasó? Se entristeció. Cuando vio a su amigo Lázaro muerto, ¿qué le pasó? ¿Se imaginan las tinieblas? Se regocijan. Col sazón, dirían en hebreo. Se regocijan de vernos mal, se regocijan cuando nosotros la estamos pasando mal, cuando tenemos alguna adversidad. Es por eso que a mí me gusta algo en mi masoquismo. Yo siempre hablé de masoquismo personal, no congregacional. ¿Qué es ser masoquista? No lo lleve para el lado sexual, por favor. Eso es más sádico. El masoquismo es que cuando hay que sufrirla, hay que pegue de nuevo, no hay problema. Acá estamos para aguantarla. No hay problema. Aquí estamos. Para eso fuimos constituidos. Para poner la otra mejilla. Eso fue un acto masoquista también, que él nos enseñó. ¿Le pegaron? Pongan la otra mejilla. Se la devuelvo. No, no, no. Pongan la otra mejilla. Con las tinieblas
Saben que en el fútbol ahora se está usando un término que a mí me molesta mucho cuando la gente habla de manera académica en lugares donde no es necesario. ¿Vieron cuando la gente quiere demostrar cultura, no sé, en palabras bonitas y mete palabras? Hoy se le dice, por ejemplo, eh, alguien, sobre todo, a ver, alguna mujer, no vale mi esposa, no vale mi esposa porque ella también viene del paño del fútbol. ¿Alguien alguna vez vio alguna, le dicen número telefónico también los que hablan mal de eso? Cuando es la formación de un equipo de fútbol, la formación, por ejemplo, 4 defensores, 4 jugadores en el medio y 2 jugadores de delanteros arriba. ¿Alguna vez vio esa, la formación? El esquema táctico, por eso no quiero poner palabra de hombre que le gusta el fútbol, cosa que a vos tampoco mucho te gusta. Pero que las mujeres en este día también me puedan seguir esta lógica. Hoy en día, cuando hay un equipo que juega muy bien, y tiene, por ejemplo, 3 defensores, 5 jugadores en el medio campo y 2 delanteros. El otro técnico dice, le voy a jugar en modo espejo. Entonces eso suena ya científico y suena cool. Digo, "Oh, modo espejo. ¿Qué es modo espejo? Le voy a copiar la misma formación y jugamos 1 contra 1. Si ellos son 2 arriba, nosotros abajo tenemos 3 y tendríamos que controlar. 3 contra 2 tendríamos que controlarlo, porque ellos atrás son 3 también. Si pusieron 5 en el medio, somos 5 contra 5 y debemos chocar 1 contra 1, 1 contra 1. Eso es le dicen modo espejo en vez de decirle va a formar igual que el otro. Suena elocuente. Vuelvo a la parte espiritual. En la parte espiritual, a las tinieblas muchas veces hay que hacerle lo mismo. ¿Quieren que le dé un ejemplo bíblico? ¿Cómo venció Yeshua al que tenía el imperio de la muerte? En el modo espejo. ¿Cómo venció a la muerte? Con la muerte. Le pagó con la misma moneda al infeliz. Nosotros en el ámbito espiritual, cuando a veces recibimos una cachetada de parte de las tinieblas, es que tendemos no a hacer modo espejo, tendemos nosotros a retroceder. Tendemos nosotros a entristecernos, tendemos nosotros a decir, ¿a mí por qué, Señor? ¿Y esto que me pasó a mí? ¿Y ahora? Y ya viene deriva en la queja, deriva en la murmuración. Leía un salmo que viene a colación a esto y decía, no sean como vuestros padres, ¿se acuerdan lo que pasó en Meribá? Recuerden lo que pasó en Meribá, en el, ¿cómo se dice? En la provocación, creo que figura la palabra, cuando sus padres me tentaron, en las aguas amargas, en la queja que hubo allí. No hagan de esa manera. Nosotros a las tinieblas le damos oportunidades, nosotros, a causa de no contraatacar esa. Mire, ¿cómo le abrimos nosotros? ¿Cómo vio Amán? ¿Qué es lo que vio Amán? Que el pueblo estaba disperso, separado de aquellos que ya habían regresado, por ejemplo. Estaban separados del cuerpo, querían autonomía, querían pasar bien ellos solos. Nosotros hoy en día, por ejemplo, le abrimos una puerta a Amán para que vea cuando tenemos rencor con alguien. Cuando hay rencor con alguien y eso no ha sido quitado de nuestras vidas, no ha sido sanado, no ha sido dejado de lado y lo cargamos por mucho tiempo, es que Amán está viendo un hueco. Ahí hay un agujero. Ahí hay una oportunidad para ingresar a la casa y destruir la casa. Cuando no dejamos de lado, por ejemplo, una deuda que no pagamos en el pasado, económica estoy hablando, ¿qué va a pasar con esa deuda? Nos va a perseguir. El rencor que no venciste te va a perseguir en el futuro. La deuda que no pagaste te va a perseguir en el futuro. El odio que no dejaste de lado, la falta de perdón que no dejaste, te va a perseguir y te va a alcanzar.
Y cuando te alcances que no te va a gustar. De eso es que comen las mugres estas que nosotros le llamamos a las tinieblas, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad, los demonios, los espíritus inmundos, se alimentan y retroalimentan de las opciones o oportunidades que nosotros le brindamos a ellos. No tienen vida propia en sí. Si usted y yo no le daríamos chance, es que ellos no podrían venir. Y que cuando, si en todo caso viniesen, es que se chocarían con tremendo paredón. Pero últimamente no lo veo chocándose con paredones, lo veo entrando y arrasando. Saben que hay en las cámaras, en las sentencias de muerte hay varias formas de matar a una persona, ¿verdad? En las prisiones, por ejemplo, la cámara de gas, la inyección. En otro tiempo era la horca, en otro tiempo era el apedreamiento. Pac, cuando cortaban el nefesh de la persona, siempre hubo un montón de maneras diferentes. ¿Por qué se lleva a una persona, por ejemplo, a la inyección letal? ¿O a la cámara de gas? Debería. Si le dan 2 o 3 tiros, por ejemplo, ¿sufriría más que con la inyección letal o sufriría menos? Cuando te mandaban al paredón de fusilamiento. La silla eléctrica, muy bien, ahí tenemos otra más. Todas estas formas modernas de matar a una persona es para que por lo menos sufra un poco antes de morir. Es algo sádico. Así son las tinieblas, que no te van a matar de una. Que les gusta que estés en la silla eléctrica. Le gustan ver el proceso, le gustan verte morir, le gustan ver cómo te van matando de a poco. Ah, a mí, pastor, no me pasa nada. Es como el pueblo de Israel. Cuando yo vengo leyendo Jeremías este último tiempo y Jeremías dice, por 23 años vino predicando lo mismo. Pueblo de Israel, arrepiéntanse, es que va a venir alguien del norte, es decir, Nabucodonosor, y nos va a llevar cautivos. Volvámonos a nuestro Dios. 23 años solamente Jeremías. Y resulta que el pueblo, como veía que no pasaba nada, no se daba cuenta que lo estaban matando de a poco. Las tinieblas. ¿Cuándo las tinieblas pueden entrar? Diga conmigo, cuando Dios levanta la barrera. Cuando el Eterno levanta su barrera, su cerca protectora, porque usted se saltó del redil, es que entonces está a la deriva y no te va a gustar lo que te va a pasar. Se lo digo por experiencia propia. No nos va a gustar. Volvámonos a Él. Las tinieblas tienen que huir de nosotros y retroceder, y cuando las tinieblas es que no huyen ni retroceden es porque la luz no está alumbrando. El otro día el pastor Adrián de Coronda, a quien le mando un beso grande, compartió uno de estos famosos últimamente reel, que son videitos cortitos de 1 minuto, creo que dura, un pastor famoso en Estados Unidos que se llama Paul Washer. Es muy famoso él. Es impresionante lo que ese hombre dice, ¿verdad? Que él vio escrito en el blog, en la página de un ateo, vio escrito que un amigo lo invitó al ateo a su iglesia. Él concurrió a la iglesia siendo ateo, es decir, no cree en Dios, no cree en nada. Y resulta que cuando va a la iglesia, en su blog, él escribe que el tiempo de alabanza la pasó bien. Y que le gustó. Y que si lo volvería a invitar su amigo es que volvería a ir a la iglesia. Entonces viene Paul Washer y dice, el pastor Paul Washer dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué es lo lógico? ¿Que a la gente que nosotros invitamos le guste venir a la congregación o que no le guste venir a la congregación? Paul Washer dice, el pastor dice, lo lógico hubiese sido que al momento de la prédica, cuando el énfasis de una reunión en una congregación, el énfasis de la reunión no es el tiempo de alabanza, sino el tiempo de predicación,
lo lógico es que a la carne no le guste lo que se está predicando. Y si es un incrédulo, un ateo, quiere volver y dijo que le gustó, es que en esa iglesia el énfasis no está en la escritura. No le dolió, no le molestó, no se sintió ofendido, no se le despertaron los demonios, no se levantaron de la silla a gritar: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? No hubo escándalo, dijo el pastor Paul Washer. Y cuando Yeshua predicaba, es que en todo lugar donde él predicaba, la gente se escandalizaba. Los demonios salían, la gente era sanada, se liberaba. La mente le era reprogramada a la persona, los pensamientos. Este salió pensando lo mismo que cuando entró y dijo: estuvo tan bueno que volvería. Que hay algo que está mal. Y el pastor Paul Washer termina diciendo: en esa iglesia dicen que hay presencia de Dios. Pero si hubiese presencia de Dios en esa iglesia, es que este hombre nunca más querría volver allí. Así que si este dijo que quiere volver, hay algo que anda mal. ¿Acaso sus propios discípulos no le dijeron: dura es tu palabra, Señor? Es que las tinieblas estaban retrocediendo. Las tinieblas estaban saliendo de la persona. Las tinieblas se estaban sintiendo atacadas ofensivamente de una manera como nunca antes. Este habla con una autoridad que nunca hemos visto. Y los demonios salían, huían de las personas. De esa misma manera, mis hermanos, nosotros en nuestra vida, cada uno de los que estamos aquí, tenemos esa potestad delegada de parte de nuestro Dios para que las tinieblas retrocedan. Si las tinieblas no retroceden, es que vamos a tener que comenzar a revisarnos más. ¿Por qué Amán sigue queriéndonos hacer la vida imposible y va ganando territorio? ¿Es que estaremos dispersados nosotros también? Queriendo combatir por nosotros mismos, con nuestras armas, nuestras herramientas. ¿Saben cuál es la mejor arma que utiliza el ser humano y con la que más distraído nos tiene? Las tinieblas. Es creer que a nuestro modo y a nuestra forma es que podríamos salir de esa situación. Las deudas que hoy nosotros no pagamos son deudas que más adelante nos van a perseguir. Y no solamente nos van a perseguir, nos van a alcanzar. Hace no tanto hablaba con alguien y me dice: una vez yo dejé de pagar a un banco. Hace muchos años atrás. Una situación económica mala que yo pasé, habían despedido del trabajo y me habían dicho a mí que después de 5 años esa deuda con el banco caducaba. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué hacen los bancos? ¿Saben qué hacen los bancos? Venden las deudas y la transfieren, por ejemplo, a entidades como de estudios de abogado. Un estudio de abogado habla con el banco y le dice: ¿cuánta plata te deben? Estoy poniendo un ejemplo burdo. Me deben a mí 20 millones de pesos, no los voy a cobrar más. Ok, yo te pago 2 millones de pesos y me hago cargo de tratar de cobrarle a esa gente, y si no le cobro, bueno, ya será mi problema. Yo te compro la deuda. Y entonces el estudio de abogado recibe esa deuda, ahora va a ser el poseedor de la deuda que usted tiene. Ya no le debe al banco, usted le debe a ellos, porque ellos compraron la deuda. Y estos te van a perseguir por otros 5 años. Es decir, ya van 10. Y estos, como son abogados y son, ¿cómo se llamaba? Carancho se llamaba una película, ¿eh? Te van a querer prender, es que te llaman y te dicen: acá estamos viendo que usted tiene un auto a su nombre, y usted tiene una casa a su nombre, y nosotros se la vamos a embargar. Le conviene que usted se acerque al estudio y podamos arreglar esto. ¿Qué pasa en la persona? Se activa un mecanismo que no sabes cómo hacer para
salir de esa situación, porque estos ya conocen todo lo que yo tengo y tienen la potestad de quitármelo. Entonces ya vamos, no sé, a un banco a pedir un préstamo a un amigo, algo, vendemos algo para poder pagar esa deuda que nos viene persiguiendo hace 10 años atrás. En el ámbito espiritual, ¿usted cree que es diferente? ¿Usted cree que aquellos demonios que no hemos vencido no nos continúan persiguiendo? ¿Usted cree que Amán no sigue teniendo potestad de la vida de muchos creyentes a causa de las puertas abiertas que nosotros dejamos? Claro que sí. Por eso es que nos hace padecer. Y está disfrutando de vernos a nosotros como de a poco nos va matando. ¿Nos podría haber matado de una? Sí, pero primero que no lo dejaron. Como le dijo el Eterno a Job, le vas a poder tocar todo, pero es mío. Sigue siendo mío. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigue siendo mío, es mío. Pero toca, cóbrate la deuda. Mientras el cerco protector, la vara esté levantada, la barrera esté levantada y nosotros andemos deambulando por afuera, es que ahí estamos expuestos a las tinieblas y ahí nos la van a hacer pasar mal. Vuélvase al redil. Volvámonos al Creador. Es lo que siempre Él ha querido. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí. Con esto voy terminando. En el libro de Esther vamos a encontrar, así como uno de los protagonistas importantes es Amán, otro de los protagonistas importantes se llamó Mardoqueo, o Mordejai en hebreo. Y Mardoqueo, ¿qué es? Si alguno recuerda, simple y llano, a ver, ¿qué recuerda de Mardoqueo usted? ¿De años anteriores tal vez, o de alguna vez que haya leído el rollo de Esther? ¿Qué es lo que recuerda de Mardoqueo? Es lo primero que recordamos, ¿verdad? Que fue uno de los únicos que no se doblegó ante el malvado Amán. ¿Qué era Amán? ¿Qué dije que era Amán? Un gobernador de las tinieblas. Mordejai no se doblegó ante el gobernador de las tinieblas y no le importó pagar el precio que había que pagar. ¿Saben qué fue lo más tremendo de Mardoqueo? ¿Qué tendría que haber dicho Amán? Este judío, porque así lo dijo él, este judío no sabe lo que le va a pasar. Lo tendría que haber tratado de matar a Mardoqueo, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Amán? ¿Trató de solo matar a Mardoqueo? A ese lo vamos a dejar para lo último, que vea cómo les mato a toda su familia, a todos sus coterráneos. Y viene el decreto. Ya no solamente era contra Mardoqueo, era contra su pueblo. Ustedes, así como les dije antes, imaginen la cabeza de un pueblo sabiendo que tienen una sentencia de muerte en ellos. A fin de año los mato. Ahora imagínense la cabeza de Mardoqueo. Culpa mía, los van a matar a todos. Porque a causa de quién se despertó el odio? De uno que no se doblegó ante el gobernador de las tinieblas. A ese, ¿cómo le habrá jugado en la cabeza el saber que iban a matar a todos por culpa de él? ¿Cómo le habrá jugado a Mardoqueo eso? Habrá sido un peso muy grande, ¿no? Mardoqueo era el padre de familia. Era la persona renombrada de su pueblo. Era el representante legal en Persia de su pueblo. Mardoqueo, el que estaba en las puertas, dice allí, el que se levantaba a juzgar. No era tampoco cualquier cosa Mardoqueo ahí en Persia. De la misma manera nosotros tenemos que vernos reflejados en Mardoqueo. Dije, a mí no me importa nada. ¿Cuántas veces yo le he dicho así? A mí no me importa nada. ¿En qué sentido no me importa nada? Voy a fondo. Si el Eterno dijo que es blanco, es blanco. Usted diga lo que quiera, venga viento, marea, piña, patada, insulto, lo que usted quiera. No me importa nada. Si el Eterno dijo que es blanco, en algún momento, por más que se vea negro, no sé cómo hará el Creador, pero lo hará blanco.
Eso significa no me importa nada. Y Mardoqueo era una persona que no le importó. Y que seguramente venían las tinieblas a la noche y le decían, culpa tuya, los vamos a matar a todos. No lo dice la escritura, no lo dice, pero yo me imagino que venían a susurrarle, culpa tuya, a causa tuya, por no doblegarte, por no postrarte. ¿Qué te costaba? Hubiera sido más fácil, hubiera sido más liviano. Culpa tuya, los matamos a todos. Pero Mardoqueo se sostuvo, como dice la escritura acerca de Moisés, como viendo al invisible. Porque esa es otra cosa que no aparece en el rollo de Esther, el nombre de Dios. El invisible, el escondido. Lea conmigo Proverbio y nos vamos yendo. 3, Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3. Versículo 4. Vamos a combatir las tinieblas. Dice el Proverbio capítulo 3, verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí o no? ¿Está bien lo que dice el Proverbio? Es que ahí vamos. Así que está bueno que ya lo tengan corregido. Donde dice buena opinión aparece la expresión Segel Tov. Segel Tov. Y ahí eso es traducido como buena conciencia, conciencia buena. Y hallarás gracia y conciencia buena delante de Dios, y Dios hará que eso sea o derive en que hallarás gracia y buena opinión delante de los hombres también. ¿Cómo termina la historia de Mardoqueo? ¿Ante quién halló gracia Mardoqueo primero? Ante el Eterno, por no haberse doblegado ante Amán. Y cuando Mardoqueo halló gracia ante los ojos del Eterno, y por más que la sentencia contra ellos vino, y por más que estuvieron meses con el sello de a fin de año te matan, sin embargo siguió Mardoqueo creyendo en aquel que parecía invisible y aquel que había dicho, el que haya gracia en mí es que yo lo voy a hacer hallar gracia ante los hombres. ¿Y halló gracia ante los hombres o no Mardoqueo? Y nada más y nada menos que ante el rey. Estamos aquí, por favor, si no nos descontrolamos, ¿sí? ¿Halló gracia ante Mardoqueo? ¿Mardoqueo ante el rey, sí o no? El Eterno termina cumpliendo su palabra. ¿Falta su palabra al Creador? ¿Pero estaba todo negro o no estaba todo negro? Pero el Eterno había dicho que era blanco. Y si el Eterno dijo que al final del camino la cosa era blanca, es que el Eterno no va a mentir. Así para con nosotros. Diga conmigo, Mardoqueo no le importó nada. ¿Y a nosotros? Si el Eterno dijo, yo te voy a hacer hallar gracia, vos quédate acá. ¿Todavía a alguno le quedó el Proverbio 3? 3.1, ¿qué decía? Yo leí el 3.4, ¿eh? El Eterno le dijo, quédate acá. ¿Dónde es acá? ¿Cómo dice el 3.1? Quédate acá, Mardoqueo. Yo voy a hacer el resto. Vos quédate acá. ¿Dónde era acá? Guardando mi palabra, guardando mi promesa. Lo que yo dije, después yo me encargo del otro, pero vos quédate acá, Mardoqueo. Vos no te doblegues. Usted en su familia, no se doblegue. Usted en su hogar, no se doblegue. ¿Se ve todo negro? No importa. ¿Se ve que la cosa no funciona? No importa. ¿Se ve que la cosa está que arde? No importa. Tranquilo, que el que ha de venir vendrá. Él no miente. Él dijo que preservemos su palabra. Si nosotros preservamos su palabra, es que Él nos allanará el camino hacia la solución del problema.
Yo no tengo duda alguna en eso, por eso es que Amalek no viene. No es que no venga, es que choca contra la pared. Choca y choca y choca y choca. Y yo le digo, no se siente atrás, siempre metafóricamente hablando, digo, no se siente atrás, no se siente atrás. Siéntense adelante, porque ¿de dónde vino? A los de atrás. ¿Qué eran los de atrás? Los débiles. Y nosotros estamos para soportar a los débiles. No para morir con ellos. Soporte. Como buen soldado de Jesucristo, soporta la aflicción. Soporta el problema. Soporta la adversidad. Soporta la circunstancia momentánea. No se compara con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Soporte. No tenga temor. Demostremos como Mordejai, como Mardoqueo, esa firmeza y esa valentía que el Eterno sacó a relucir su promesa y dijo, el que se queda en mi Torá es que yo lo voy a hacer hallar gracia y buena opinión ante la gente. Y ahí obtuvo el resultado Mardoqueo y su pueblo. Amén. Vamos a darle un aplauso grande a nuestro Dios, que es bueno, para siempre su piedad.